A ti. Las 8 de la mañana con 54 minutos, 6 y las 9. Voy con Luis Soriano. Te saludo, Luis. ¿Cómo te va? Excelente mañana. ¿Qué pones en la mesa? Buen martes. Hola, Toño. Muy buenos días. Tengas tú y todo tu auditorio. ¿Cómo estás, Toño? Muy bien, Luis. Acá con un poquito de fresco, pero bien la mañana de martes. Eso sí. Oye, pues fíjate que hoy, 10 de octubre, desde el año 2003, se tiene marcado como el Día Mundial contra la Pena de Muerte. Se tiene marcado porque, es una iniciativa que fue impulsada por la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, un organismo que agrupa muchas organizaciones abolicionistas que buscan erradicar la pena de muerte en todo el mundo. Pero también provoca la movilización de sociedad civil, de opinión pública, de dirigentes políticos, de abogados, entre otros, con el fin de apoyar al llamado al tema de la abolición universal de esta pena de muerte. Este día lo que busca es fomentar y consolidar la conciencia política y general del movimiento mundial contra la pena de muerte. Todos los años existen diversos temas específicos que se trata, por ejemplo, en el 2021 fue las que estaban condenadas a pena de muerte, que eran las mujeres. En este 2023 el lema es la pena de muerte, una tortura irreversible. En México, Toño, estamos hablando del 2003, que se marca este Día Internacional. Bueno, pues déjame decirte que en México es hasta el 2005 que se prohíbe expresamente la pena de muerte, porque lo teníamos en la Constitución mexicana, ¿sabías? Y decía que la pena de muerte era permitida hasta que en el 2005 se cambia el artículo 22 y se dice que queda prohibida las penas de muerte, ¿no? En realidad, la última ejecución que tuvimos en México, desde una ejecución civil, fue más o menos en 1937, aunque en el estado de Sonora se identifica que el 17 de junio de 1957 fue la última ejecución en el estado de Sonora. Y la última ejecución militar, se da en 1961. Para el 75, que es el año que yo nací, para el 75 ya todos los estados habían borrado de sus constituciones el tema de la pena de muerte, aunque a nivel federal te digo que seguía en la Constitución hasta el 2005, imagínate. ¿Cómo ves? Años después. ¿Y cómo celebramos esto? ¿Lo podemos festejar esto? Pues no, no es un tema de celebración. Bueno, podemos celebrar que ya no existe la pena de muerte. ¿Por qué traigo el tema donde supuestamente ya no existe el tema de la pena de muerte en México o en Puebla? Lo que está sucediendo de unos pocos años para acá, más o menos, pues realmente desde hace 4 o 5 años, lo que se ha estado impulsando con grupos de extrema derecha y que han estado impulsando posturas antiderechos. Una de las posturas antiderechos es precisamente que regrese la pena de muerte a el país, que se empiece a impulsar con estos grupos de ultraderecha el tema de la pena de muerte. Así como se está buscando radicalizar las derechas en el país, también se está buscando el regresar ciertos esquemas jurídicos, como es precisamente la pena de muerte. Y por eso es tan importante, Toño, pues que la gente sepa que esto no es de hace muchos años, esto es reciente, y que hay gente que le interesa que regrese esto frente a un sistema corrupto, un sistema que no funciona, donde hay inocentes en la cárcel, donde es muy fácil que se pueda condenar a muerte a alguien cuando es inocente por malas condiciones del sistema jurídico que tenemos. Y es importante también reflexionar, Toño, que la pena de muerte está relacionada a la tortura y a otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradables. Hay diversos tipos de tortura y malos tratos a lo largo del camino que sufren, por ejemplo, estas personas en diferentes lugares. Pero se ha usado la tortura física y psicológica en muchos casos durante los interrogatorios, por ejemplo, en donde terminan condenando a estas personas a la muerte. ¿Y sabes por qué sale muchos de estos casos?
por el tema de las discriminaciones. Y la discriminación basada en el sexo, el género, la pobreza, la edad, la orientación sexual, o pertenecer a una minoría religiosa y étnica. Ahorita precisamente lo que está pasando entre Israel y Palestina es uno de los temas también que debemos de tomar en cuenta, que esto también surge por el tema de la discriminación. La Franja de Gaza es la mayor prisión que existe en este momento sí, en todo el 40 mundo, por kilómetros, ejemplo, ¿no? de prisión. Así es, y entonces eso también es una pena de muerte, eso también es derivado de la discriminación por un tema de una minoría religiosa, étnica, puede agravar el trato cruel, es inhumano, es degradante, y finalmente existen condenas a muerte. Hoy lo que está haciendo Israel a este enemigo histórico que tiene es que Israel tiene toda la tecnología, toda la industria militar a su favor, cuando su rival ni siquiera tiene aviones con que defenderse. Entonces, y mandar toda la artillería que están mandando, pues también es un tema de condenar a la muerte a todas estas personas en aquel lugar. Pero no vayámonos tan lejos, Toño, hablemos de lo que pasa en México, hablemos de prisión, de la prisión en México. ¿A poco todos los casos que están sucediendo en México, como las ejecuciones que se dan al interior de las cárceles, los tratos crueles que existen, las muertes de personas presas en donde nadie se entera, en donde existe también un tema de pena de muerte que no lo ejecuta un juez, sino lo ejecutan los mismos delincuentes? Pero también, Toño, es gravísimo lo que estamos viendo en Puebla, ¿no? O sea, la pena de muerte que se da fuera de un Oxxo, como fue ayer. Sí, apuñalado. El conflicto vial, que derivado de un conflicto vial puede haber también pena de muerte ejecutado por el mayor de los agresores, al recoger a los hijos en la escuela, al ir a alguna festividad, y cada vez se incrementa más. Eso también es pena de muerte, Toño, y eso no existe en la ley hoy, pero sí existe en la calle, y nos estamos poniendo, y no somos nosotros los ciudadanos los que estamos poniendo la sangre, la vida, y los ejecutores son los que andan metidos en la tenebra, en la corrupción, en la delincuencia, y finalmente tenemos que darnos cuenta que si la pena de muerte ya no existe en la ley, en la Constitución, pues sí existe en las calles, Toño, Sí. y eso es algo gravísimo y delicadísimo que está pasando. Buen análisis. ¿Y la omisión del presidente de la República, qué te parece? Más que la omisión, es que son temas locales, Toño. O sea, más que pensar en un tema global de 32 estados, de más de 2.700, de más de 2.100 municipios, tenemos que empezar a pensar qué está pasando desde los municipios. Este es un tema local que va escalando. ¿Qué pasa con los municipios y los programas de prevención de la delincuencia, Toño? No existen. Sí. ¿Qué pasa con los planes estatales también de prevención, pero también los centros de reinserción social, que se vuelven universidades del crimen en muchos casos y se vuelven también lugares a donde se ejecutan a las personas o donde salen las ejecuciones a la gente de afuera? O sea, es un tema que se tiene que trabajar desde lo local. Cuando no existe control a nivel municipal o a nivel local, cuando no existe control a nivel estatal, difícilmente se puede controlar algo a nivel nacional. Entonces, si es en Puebla, lo estamos viviendo. Puebla no ha cambiado, Toño. Puebla, esta fantasía de decir que la 4T o el progresismo ha llegado a Puebla, pues es falso. O sea, en Puebla perdió Puebla la oportunidad, hasta este momento ha perdido la oportunidad de que el progresismo llegue al Estado. Y eso nos trae como consecuencia que sigamos viviendo como estos gobiernos neoliberales. No han cambiado las cosas. Completamente de acuerdo. Y es un tema delicado, ¿no? Simplemente delicado. Gracias, Luis. Luis Soriano, te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el próximo martes en otra reflexión de derechos humanos.